Ok, listo. Hasta aquí llegamos el miércoles. Vamos con el noveno. Creo que esto lo alcanzamos solo a mencionar. Si se dan cuenta, en el mundo real hay una relación inversa entre la cantidad de dinero que circula en la economía y los precios de los bienes y servicios. Piensen ahora que se aprobó la ley del tercer retiro de los fondos de la AFP. No toda la gente la va a ocupar para alimento, y aun cuando así fuere pasaría el mismo fenómeno. ¿Qué creen ustedes en términos de la cantidad de gente que va a tener dinero para comprar bienes cuando se haga efectivo esa entrega de los fondos de las AFP a mucha gente? La gente va a tener más o menos platita. Va a tener más dinero, pero van a subir el precio de algunos bienes y servicios. ¿Por qué? Porque hay más dinero circulando. Y por lo tanto los bienes, ¿cómo se van a tornar? ¿Más escaso? Limitados. Más escasos. Y es dable pensar que en la medida que un bien sea más escaso, ¿qué ocurre con el nivel de precios? Va De a hecho, subir. Aumenta el precio. tiende a subir. Al tornarse más escaso, es dable pensar que el precio suba. Es un fenómeno equivalente al hecho cuando la autoridad, el Banco Central en nuestro caso, imprime en forma inorgánica dinero. Si se le sube el sueldo a los empleados fiscales en un 20%, la gente que trabaja en el aparataje público tendría más plata. Pero si eso no está respaldado en una dotación de bienes y servicios, el precio de estos va a tender a subir. Ese fenómeno del alza en el precio de los bienes y servicios se conoce con el nombre de inflación. Entonces hay una cierta relación, hay un correlato entre la cantidad de dinero que circula en la economía y los precios de los bienes y servicios. Y asumiendo que el dinero es un bien más, cuando hay más plata, el dinero se torna más o menos escaso. El dinero. Niños, cuando hay más platita, Menos. se torna menos escaso. Y según el juicio y el análisis que hicieron hace un minuto, si ese bien se torna más abundante, el valor de él, el precio de él, va a aumentar o disminuir. Disminuir. Disminuir, es decir, el poder adquisitivo del dinero baja. ¿Hay dudas? No, profe. No, Bien. profe. Y el último principio tiene que ver con objetivos de las políticas económicas. La autoridad tiene que tratar de encontrar el justo equilibrio entre cuánto debe existir de desempleo de factores productivos y de inflación. Y esta relación en el corto plazo se describe por lo que se llaman las curvas de Phillips, que es un economista. Y hay una relación de este tipo, donde pi es la tasa de inflación, y mu es la tasa de desempleo. Y se ha verificado en la empírica, en el mundo real, que las curvas de Phillips en el corto plazo son así. Y esto le podemos encontrar una explicación intuitiva que está vinculado a lo que conversábamos recién, en el principio anterior. Si mu es la tasa de desempleo, y veanlo en particular en la mano de obra, si la tasa de desempleo es muy baja o relativamente baja, punto A, piense, hay poca o mucha gente con trabajo. Comparativamente, no es un juicio absoluto. Menos. Si la tasa de desempleo es baja, la tasa de Más. empleo es alta, Mucho. por lo tanto hay poca o mucha gente con platita en el bolso. Mucha. Mucha. Porque Y está recibiendo sueldo. correcto. ¿Y qué es lo que puede tender a ocurrir entonces? Que los bienes se tornen Más caro. y por lo tanto el precio de ellos tenderá a
Subir. Ya, habría inflación. En puntos como estos otros, comparativamente, ¿cómo es la tasa de inflación en el punto B? ¿Alta o baja comparativamente a la A? Es menor. Y por lo tanto, ¿qué podría estar ocurriendo? Que la tasa de desempleo sea Alta. alta. Si hay mucha gente sin pega, ¿tiene lógica que los precios tiendan a subir mucho? Dado que hay poquita gente con platita para comprar bienes. No. No, no se tornan escasos. Entonces hay una relación inversa. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay No, dudas? profe. No, profe. No, profe. Ya tengo que dejar de compartir. Oh, se me perdió la clase 3. Profe, Volví a la una misma. consulta. De alguna manera, entonces, cierto porcentaje de desempleo es como necesario para un equilibrio en Muy el bien, mi comportamiento del niño. mercado. Efectivamente, hay que encontrar el justo equilibrio entre cuánto eventualmente estamos dispuestos a que suban los precios, pero eso tiene que ser concordante con cierta tasa de desempleo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Antes, cuando los bancos centrales no eran autónomos, sino que dependían de la autoridad podía eventualmente manejar, gestionar ambos atributos. Desde que, y por suerte, que es bueno que sea así, es sano para la economía que sea así, los bancos centrales son entes autónomos y no están supeditados a la coyuntura política, tiene que encontrar el justo equilibrio entre cuánto de desempleo y cuánto de inflación, pero no puede en forma simultánea manejar los dos atributos. ¿Hay dudas, niños? Pero es justo lo que tú dijiste, hay que encontrar el justo equilibrio entre lo uno y lo otro. ¿Hay dudas? No, profe. No, No, profe. No, profe. Ya, vamos entonces con la clase 3, agente económico y toma de decisiones. Para efectos o a nivel macroeconómico y microeconómico también, se van a dar cuenta que este es el mismo análisis que vamos a hacer a nivel microeconómico y después, en la última parte de la materia, de la asignatura, vamos a ir a la macroeconomía. Pero la macroeconomía, que lo vamos a decir en un cachito más, en un ratito más, tiene un fuerte sustento en la micro, es decir, cambia el sujeto de análisis, no así los objetivos y deseos que se buscan, ya sea a nivel micro o macroeconómico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir? Que hay distintos sujetos o agentes económicos. La familia, el primero. Nosotros, los consumidores de cualquier bien o servicio. Las empresas que nos provisionan de los distintos bienes y servicios. La autoridad que, cuando lo amerite, la intervención de ella, de la autoridad, recuerden el séptimo principio, cuando el mercado no está funcionando de forma eficiente, ¿qué podría ocurrir? Que la intervención de la autoridad mejore el bienestar de la sociedad. Bien, y hay un cuarto sector económico que es el resto del mundo. Si se dan cuenta, hoy día las economías son globalizadas. Nosotros dependemos de una serie de bienes y servicios que no somos capaces de producir en Chile, sino que tenemos que traerlos de fuera. Por ejemplo, los celulares, televisores de alta gama, eso también los tenemos que importar. Hay comercio con el resto del mundo. Y en el caso del cobre, ni hablar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la gran mayoría del cobre que somos capaces de producir? ¿La destinamos al consumo interno o la mandamos al resto del mundo, en particular a los chinos? Se exporta. Se exporta. Entonces hay un cuarto sector económico que es el resto del mundo. Y ese enfoque es el mismo que vamos a seguir a nivel micro hacia el final de la unidad 2. Y se van a dar cuenta y que tiene que ver con los beneficios del intercambio, lo que hicimos en la otra clase. Perdón, no la hemos hecho, esa es la clase 6. Me mareé, me fui para adelante. Entonces, en términos de una cierta estructuración de la economía, podemos plantear lo siguiente. Lo básico que usted siempre debe analizar, ¿qué es lo que son? Las necesidades.
Consciente de las necesidades, recuérdense qué interrogante del problema económico usted puede llegar a resolver. Recuerden qué, cómo, para quién. Esas son las básicas, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Ya. Entonces hay necesidades de distinta índole, biológicas, psíquicas, culturales, sociales, de pertenencia, educación, trabajo, seguridad social, etcétera, lo que vimos en la pirámide de Maslow. Y hay que responder las interrogantes del problema económico, y recordando que el problema económico se suscita por la escasez de recursos frente a las múltiples, variables y jerarquizables necesidades. Aquí tenemos la interrogante. Posterior a eso, o vinculado con eso, está el tema de la producción, el intercambio, que tiene que ver con la distribución, y el potencial consumo. La gente quería zapatos, hay otra gente eventualmente que se dedicó a la producción de zapatos. Esos zapatos se transaron con los que los querían en algún mercado, por lo tanto yo pasé o di 5.000 pesitos, me entregaron un par de zapatos, ¿y qué tengo que hacer ahora? Consumir el zapato. No es comérmelo, ¿eh? Es usarlo. El consumo no es solo alimentarse o llevarse a la boca. El consumo es el uso de la cosa. Y para efecto de producir los distintos bienes y servicios que se requieren, este es un pseudo mapa conceptual, se requieren recursos o factores productivos o insumos productivos, tales como la tierra o recursos naturales, el capital, que no es solo dinero, es todo lo que no tenga que ver con la mano de obra, el trabajo, tecnología, etcétera. Y esto en su conjunto es lo que va a tratar de resolver el problema económico. ¿Hay dudas? No te entiendo, mi hijito. No hay No, duda, profe. profe. Ah, ya. Los bienes. ¿Qué es lo que es un bien? Todo aquello que sirve para la satisfacción de las necesidades. Y matemáticamente lo que vamos a asumir es lo siguiente. Déjenme cambiar el color del lápiz. Un bien, si lo vemos matemáticamente, vamos a decir que es esto. El cambio, esta es la derivada, es una D de derivada. El cambio en la utilidad, en el bienestar, en la satisfacción del individuo, describe una relación directa con el consumo de dicha cosa. Si al aumentar el consumo de la cosa aumenta mi satisfacción, eso yo voy a interpretar como que se trata de un bien. ¿Me siguen? No, Sí, profe, profe. ¿puede repetirlo? Todo aquello que aumente el bienestar al ser consumido a distintas velocidades, todo aquello que aumente el bienestar al ser consumido a distintas velocidades, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14 unidades, y me proporciona satisfacción, eso lo he de entender como que es un bien. ¿Alguno de ustedes fuma? ¿O el niño que acaba de hablar fuma? No. Ya. Para ti, Profe. ¿qué es lo que está ocurriendo? Si yo te obligo a fumar, ¿eso te va a proporcionar satisfacción o te la va a quitar? Me la va a quitar. En ese caso planteamos lo siguiente. ¿Y qué significa eso? Que para ti el tabaco o el cigarrillo lo interpretas como un bien o como un desbien o mal. Desvían. Un desbien, como un mal. Eso. ¿Hay duda? Ah, ya. No, ahora no. Gracias, Lo que profe. tú consumes lo haces porque crees que te proporciona satisfacción. Lo que no consumes, no lo consumes porque crees que te reduce tu satisfacción. ¿Hay dudas, jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. Vamos, aquí tenemos que distinguir, eso sí, entre lo siguiente. El valor económico, el valor de uso y el valor de cambio o precio. Por favor, lean esta lámina.
De lo tercero hemos hablado, que tiene que ver con la escasez relativa de la cosa, ya sea del factor productivo o del bien. En la medida que el bien o el factor productivo es más escaso, ha de ocurrir que tiende a ser mayor su precio. El valor de uso tiene que ver con la satisfacción que proporciona al colectivo determinado bien, no solo a un individuo, sino que a la sociedad o un colectivo como un todo. Y el valor económico no lo confundamos con el precio, porque muchas veces en el valor que le damos a alguna cosa hay una serie de factores que no son medibles en dinero. Si usted hoy día en esta clase, la señorita última que habló, está escribiendo o tomando nota de algunas cuestiones que considera importantes de la clase, con un lápiz que le regaló el papá, significa que es muy probable que ella valore ese lápiz no en los 1.000, 2.000 o 200.000 pesos que tiene como precio en el mercado, sino que por una cuestión sentimental o emotiva lo valore mucho más que esa plata. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me Sí, entienden? profe. Bien. Entonces hay que tener claro esto. Bueno, con esto voy a meter una pequeña cuñita, mire. Podemos hacer o ver una tablita en la cual podemos discernir lo que se conoce como... ¿Por qué no puedo? Ah, porque estoy con lápiz blanco. La paradoja del valor. Lamentablemente lo escribí muy arriba, pero no importa. Este es el bien, diamantes y agua. Valor de uso, valor de cambio, no necesariamente valor de cambio, pero precio, si usted quiere. Los diamantes. ¿Y por qué le puse ese? Valor de uso. Valor de cambio o precio. Aquí vamos a hacer un símil por ahora para que entienda esta tablilla. Los diamantes en el mundo son abundantes o escasos. Escaso. Casos. Tendrán por lo tanto un precio bajo o alto Alto. comparativamente. Alto. Alto. Y el valor de uso, la satisfacción que logra tener la gente que posee los diamantes dentro de los casi 8.000 millones de personas que somos en el mundo. ¿Serán muchos los poseedores de diamantes? No. No, por lo tanto el valor de uso, que es la satisfacción que le proporcionan a la sociedad como un todo, comparativamente, ¿será alto o bajo? Bajo. Bajo. Por otra parte, el agua, en términos de valor de uso, ¿a quién satisface necesidades el agua? A todo el mundo. A todos. Por lo tanto, ¿cómo es su valor de uso? ¿Alto o bajo? Alto. Alto. Y su valor de uso, perdón, y su valor de cambio o precio, comparativamente a los diamantes, y aquí estamos haciendo un análisis Es más comparativo. baja. Bajo. Entonces hay que distinguir entre uno y otro concepto. ¿Hay duda? Uno está asociado a la escasez y el otro está asociado a la usabilidad o al beneficio o bienestar que le proporciona a la sociedad como un todo. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. Profe. y hay aquí unas distinciones que podemos ir haciendo entre los bienes. Existen lo que son los bienes libres y los bienes económicos. Una de las formas de definirlo es: los bienes libres son aquellos que son abundantes en la naturaleza, o diciendo que son aquellos que no tienen precio, o diciendo que son aquellos que en su proceso productivo no ocupan recursos escasos.
Los bienes económicos, por otra parte, son justo la negación de lo anterior. Son relativamente escasos, tienen un precio y ocupan recursos escasos en su proceso productivo. Y en la práctica, un bien puede ser libre o económico, no de ambos a la vez. ¿Hay dudas? Llegado el caso, lo que me pregunta David Álvarez, podría darse. Podría darse. El agua podría ser un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que si bien hoy día lo podemos interpretar como un bien pseudo libre o casi libre, en algún futuro dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua, no sé. Ojalá que no sea así, o yo ya no voy a estar por último. Pero que lata por ustedes y por mis hijos. Sí, podría ser. Segunda digresión. Perdón, me falta la tercera. Por su posesión. Por el quién es el que ejerce un derecho de propiedad o es el dueño. Existen los bienes privados y los bienes públicos. Los bienes privados pertenecen a una cierta persona. El lápiz del ejemplo que yo puse hace un ratito de la señorita es suyo, no es mío. Yo no lo puedo ocupar, a menos que usted me lo preste. Pero ese lápiz es suyo, no es mío. Eso es característico de un bien privado, que son la gran mayoría de los bienes de una sociedad. Pero también están los bienes públicos, que son aquellos provistos por el Estado o por la autoridad. El alumbrado público, defensa nacional y una serie de otros bienes, que es lo que se discute entre los sistemas contrapuestos. La salud, la educación debiera ser bien público, bien privado, pero la gran mayoría de los bienes de cualquier sociedad son bienes privados. Otra forma de definirlo, o muchas veces tiene que ver esto, con justamente lo que veíamos hace un instante en términos del valor de uso. Dado el valor de uso, algún bien, por definición, tendría que ser un bien público. ¿Por qué? Porque va a servir a todos, va a servir al colectivo. ¿Hay dudas? Pero un bien o es privado o es público. Hay quien puede ejercer un derecho de propiedad o no lo hay. El alumbrado público, cuando nosotros salimos a la calle en la tarde, cuando ya está prendido el alumbrado público, cualquiera de nosotros puede hacer uso de él y no paga ni un peso, directamente por dicho uso. ¿Hay dudas? Profe, ¿y un bien subvencionado? ¿Cómo actúa ahí? Subvencionado. En esos casos es cuando se requiere la participación de que es lo mejor que podría ocurrir, la alianza público-privada, que mediante algún tipo de subsidio o subvención, como me estás diciendo, se encargue la provisión del bien a un privado, pero dado que eventualmente no le es conveniente a él producirlo, la autoridad podría estar dispuesta a otorgar algún tipo de subsidio. ¿Me entiendo, no? Sí, profe. Eso. Tercera separata. Ojo, entre la 1 y la 2, lo anterior y esto, puede haber un bien económico que sea privado, puede haber un bien económico que sea público. No son contrapuestos. Entre estos dos que tengo en pantalla son contrapuestos, pero esto con lo anterior no. Y lo mismo aquí. Un bien es tangible o es intangible en términos de la clasificación por su naturaleza. Los tangibles, ¿cuáles son? Los palpables. No estamos hablando de cuestiones abstractas. Esos son los bienes intangibles, que muchas veces lo asociamos a servicios. Es decir, después de esta clase, ni yo ni usted, en teoría y en principio, podemos decir cuánto aprendió. No puedo cuantificarlo, no podemos medirlo, porque es un intangible, una cuestión abstracta, tiene que ver con qué es lo que nos ocurre en el cerebro, es decir, con nuestro proceso mental. ¿Hay dudas? Bien, cuarta, por su grado de elaboración, bienes terminados
y bienes no terminados, o bienes de consumo final, bienes de consumo intermedio. Un auto que esté en un proceso productivo, voy a decir un ejemplo que es quizás tontón, no importa. Un auto que esté en una línea productiva, en una fábrica japonesa, pero que aún le falta la pintura, ¿será un bien de consumo final o un bien terminado o no terminado? Bien no terminado. Y si cuando ya lo pinté y lo saco de la línea de producción, Ahí sería terminado. listo. ¿Hay duda en entender aquello? No, profe. Todo claro. Por su destino, ya. Bienes de consumo final, bienes de consumo intermedio, bienes de producción o de capital. Los bienes de consumo final son aquellos que se encuentran en la forma en la cual cualquiera de nosotros, es decir, el consumidor, lo pudiera consumir. Los bienes de consumo intermedio son aquellos que aún requieren otra etapa u otra fase de producción a efecto de ser convertidos en bien de consumo final, vinculado con el ejemplo anterior, o con el caso anterior. Y los bienes de producción o bienes de capital son todos aquellos bienes que participan en el proceso productivo de otros tantos bienes sin alterar sus características intrínsecas o su forma. Esto es un poquito más, entre comillas, complejo de entender. Lo vamos a ver en el ejemplo que hay a continuación. Aquí hay un ahondamiento en la explicación del uno y el otro. Bien de consumo final, los bienes de capital, que son los que comúnmente asociamos a la maquinaria o a la tecnología, las herramientas. Y tal cual decíamos hace un ratito, un bien puede ser libre o económico, público o privado, de consumo intermedio o de consumo final, para distintos sujetos o agentes económicos. Pero pueden haber bienes económicos públicos y privados. Pueden haber bienes económicos de consumo intermedio, de consumo final o de capital, etc. Entre 1, 2 y 3 no son contrapuestos. Al interior de cada clase, la clase 1, la clase 2 o la clase 3, sí son contrapuestos. O podrían serlo. ¿Hay dudas? No. Veamos este ejemplo productivo. Mira. Aquí estamos en el proceso productivo del pan. A lo que queremos llegar es a producir pan. Es decir, pan, no plan, pan. Partimos del trigo. El trigo, hay que cosecharlo, obvio. Y ahí entra a tallar la trilladora. Pero ya, supongamos el trigo. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo primero es molerlo, mediante un molino, por ejemplo. Ese trigo, entonces, al molerlo, lo convertimos en harina. La harina más mano de obra, más agua, sal, levadura y algunos otros tantos aditamentos, y pasando por un proceso de horneo, lo llevamos al pan. Entonces yo le pregunto, en esta cadena o línea productiva, el trigo, ¿qué representa? Una materia prima. La materia prima. La harina en el proceso productivo de pan. Quiero ir desde 1 a 2. La harina representa bien de consumo final o consumo intermedio para nosotros, los consumidores de pan. Intermedio. Consumo intermedio. Para el molinero, para aquella empresa que se dedica a la venta de harina, la harina es bien de consumo intermedio o final. Sería final en ese caso. Final. Pero para nosotros, en este proceso, en esta cadena productiva, es un bien de consumo intermedio. La harina, perdón, el agua, la sal, la mano de obra, ¿qué representan en el proceso tanto de producción de harina como de pan? Insumos o bienes, factores productivos o bienes, ¿qué les dice el juicio? Insumo. Insumos o materias primas o recursos, que es lo que me dijeron hace ya par de clases, cuando partimos con fines y medios.
Y si se dan cuenta, aquí participaron dos máquinas, podrían ser más, pero aquí yo puse dos, el molino y el horno. Estos, el molino y el horno, son los bienes de capital. Bien de consumo intermedio, harina. Bien de consumo final, el pan en esta cadena productiva. Molino y horno, bienes de capital. Mano de obra, trigo, agua, levadura, etcétera, insumos o factores productivos. ¿Hay dudas? No, profe. El mercado, lo que vamos a ver ahora es alguna que después se detallan a lo largo del curso, el mercado y el estado en el sistema económico. Un mercado, ¿qué es lo que es? Es el organismo, la organización en la cual logramos se lleve a cabo el intercambio. ¿Y qué significa eso? Que logramos aunar las voluntades de dos sujetos económicos que tienen objetivos absolutamente contrapuestos en ese instante. Yo quiero calzar zapatos y hay otro individuo que produjo zapatos. Si se logra que se pongan de acuerdo, esa organización recibe el nombre de mercado. ¿Y qué es lo que permitimos? ¿Qué fue lo que logramos? Que se pusieran de acuerdo a efectos de llevar a cabo el intercambio. Yo le doy 5.000 pesos, él me entrega el par de zapatos y posteriormente yo lo consumiré. Y él se podrá seguir destinando a la producción de zapatos si quiere, y con esos 5.000 pesitos va a contratar factores productivos, va a comprar cuero, va a contratar personas, zapateros que hagan los zapatos, etc. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, ¿y cuál es el incentivo? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos permite darnos cuenta si estamos dispuestos a llevar a cabo el intercambio o no? El precio. El precio es el gran incentivo para darnos cuenta si es o no conveniente el intercambio. Si en el mismo ejemplo que estoy diciendo zapatos, y yo estoy dispuesto a pagar 5.000 pesitos por el par, pero resulta que el tipo me quiere vender un par de zapatos en 40.000 pesos, seguramente no vamos a lograr el intercambio. Porque ese zapato, y tiene que ver con la tercera interrogante, el para quién, no está hecho para mis posibilidades de consumo. Es para otra gente, no para mí. ¿Hay dudas? Pero cuando se logra el intercambio, perdón, cuando se lleva a cabo la etapa de intercambio, eso ocurre en un mercado. ¿Y qué es lo que es el mercado? Donde logramos que se pongan de acuerdo el que quiere comprar y el que quiere vender, diciéndolo en términos brutales. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, ya lo hemos dicho implícitamente. Tenemos dos tipos de mercado y que tiene que ver con lo que partimos hablando a lo largo de este curso: bienes, necesidades que eran satisfechas mediante los bienes y servicios, y los recursos. Los recursos es lo que asociamos a los factores productivos. Los factores de producción son capital, trabajo, rentas, tecnología, conocimiento, etc. Todo lo que se requiere para producir algo, algún satisfactor, algún bien o servicio. Por lo tanto, tenemos el mercado de los bienes y servicios, el mercado de los zapatos, pero también está el mercado de los factores de producción, el mercado del cuero, el mercado de los zapateros, el mercado de la goma o la cola que requerimos para pegar la planta del zapato o el taco, no sé, los clavos, qué sé yo. Hay bienes y servicios y factores productivos. Son dos tipos de mercado y estos se vinculan y tienen un correlato. ¿Hay dudas hasta aquí? Que lo vamos a ver en este esquema. El monito que vamos a analizar a continuación recibe el nombre de flujo circular de la renta. ¿Y qué es lo que nos va a permitir hacer a la larga? Medir la actividad económica de la sociedad. Este es un enfoque macroeconómico. A lo que estamos hablando, el flujo circular de la renta, si bien explica lo que ocurre a nivel microeconómico, de un grupo muy reducido de gente o de un sujeto económico, obviamente es dable entender y pensar y analizar a nivel de la macroeconomía. Entonces, aquí vamos a hacer interactuar
en el modelo del flujo circular de la actividad económica, hay un esquema simplificado, solo dos sujetos, y está el esquema general, que son los 4 agentes o sujetos económicos que mencionamos hace un rato: las familias, las empresas, el Estado y el resto del mundo. Y en el esquema simplificado, piense usted, para llevar a cabo una transacción, ¿cuántos agentes o sujetos económicos se requieren a lo menos? A lo ¿Cuál es menos dos. el mínimo minimorum que requerimos? Dos. 2. Alguien que quiera comprar, alguien que quiera vender. Y eso, desde la óptica de lo que dijimos hace un ratito y ahora estamos viendo, lo vamos a entender como las familias y las empresas. Entonces tenemos el siguiente monito. Está el mercado de los bienes y servicios. Este es el diagrama del flujo circular de la economía en su esquema simplificado, es decir, solo con dos sujetos o agentes económicos. ¿Cuáles son esos dos sujetos? Los consumidores, nosotros, las familias, y los productores o empresas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo nos vinculamos? Nosotros, dadas nuestras necesidades y que las hacemos latentes o patentes, hay otra gente, parte de los consumidores, que se van a dedicar a la producción de los bienes y servicios que han sido identificados en el que producir. Por lo tanto, hay un tipo de vinculación que va a llevarse a cabo entre las empresas y los consumidores, que va a ocurrir en el mercado de los bienes y servicios. Los zapatos, dele con los zapatos. Yo quiero zapatos, las empresas produjeron zapatos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este mercado? Vamos a transar un bien, zapatos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Nosotros debemos comprarle a los bienes y servicios. Pero la empresa nos da el zapato no porque nos le parezcamos bonito o le caigamos bien, sino que lo hace a cambio de una cierta remuneración. Yo debo pagar una cierta cantidad de platita por ese par de zapatos. Desde el punto de vista mío o nuestro como consumidores, lo que yo pago, visto desde mi perspectiva, es un gasto, pero esa platita se va a ir al bolsillo del productor. Por lo tanto, eso para el productor va a representar un gasto o un ingreso. Ingreso. Un ingreso. Pero para poder producir los zapatos, ¿qué es lo que ocurrió? El productor, la empresa, tuvo que ir al mercado de los factores productivos y contratar, comprar o arrendar un galpón para instalar la fábrica de zapatos. Tuvo que comprar maquinaria, tuvo que comprar cuero, tuvo que comprar goma, tuvo que comprar clavos, etcétera, y además de mano de obra, para poder producir los zapatos. Eso ocurre en el mercado de los factores productivos. Nosotros, como consumidores, yo en este minuto que estoy participando en el proceso productivo de ingenieros, fui contratado por la USACH. La renta, las monedas que me paga a mí a fin de mes la USACH por hacer estas clases, ¿qué representarán a mí como persona, como consumidor? ¿Un gasto o un ingreso? Un ingreso. Ingreso. Un ingreso. Y el sueldo que me paga a mí la USACH, para ellos será un ingreso o un costo o gasto. Costo. Un costo o gasto. Entonces aquí está la contraparte. Y yo le proveo de mi servicio, yo le arriendo mi tiempo a la USACH para hacerle clase a ustedes y a otros tantos alumnos a cambio de esa remuneración. Entonces, nosotros, pero las personas, porque a la larga, ¿quién es el dueño de la fábrica de cuero? Algunas personas. ¿Quién es el dueño de la fábrica de clavos? El ICI, el Home Center, no sé. Y ellos se lo entregan a los zapateros, pero a cambio de un billetito. Entonces aquí está la interacción, pero en el mercado de los factores productivos. Y el día de mañana, cuando veamos la parte macro, se van a dar cuenta que es indistinto medir la actividad económica en la zona superior. A ver, alguien puso algo en el chat. Sí, es raro, pero sí. El ejemplo que ponen del aire para las personas que son enfermas y requieren ventilación mecánica o tubo de oxígeno, etcétera, sí. Ahí, a pesar de ser un bien libre, podría ser un bien económico visto desde esa perspectiva. Ya, se me fue la onda que está diciendo. Ah, usted puede medir la actividad económica o en la zona superior o en la zona inferior. Y se va a dar cuenta que es lo mismo. Si aquí es 100, si la economía en un año
de todos los bienes y servicios que produjo. Eso fue valorado en 100 unidades monetarias, aquí abajo también va a ser 100. Alguien puede quedar con la duda, ¿pero por qué? Si a mí me pagaron solo 80, a todos los propietarios de los factores productivos le llegaron 80 pesitos y no los 100 que están circulando en la economía. Cuidado, eso usted lo puede interpretar como que la empresa ganó 20 pesos, pero no se olviden nunca, las empresas son entes inanimados. ¿De quién son las empresas? ¿De quién es Falabella? ¿De quién es Ripley? ¿De quién es el kiosco en la esquina? De una sola persona. De alguna persona. Por lo tanto, estos 20 pesos, ¿qué es lo que son? También son una remuneración que va a ir para acá. Entonces uno mide la actividad económica arriba o abajo, pero eso lo vamos a ver hacia el final del curso. Pero esto es, hay dos mercados y eso es lo que tiene que tener claro. Bueno, podemos complejizar un tanto el mono y viendo las interrelaciones que hay entre ellos, al incorporar al sector público, al Estado, o la autoridad, como lo quiera decir, y el sector externo, el resto del mundo. Y aquí tiene que ver con las acciones que van a ir ocurriendo, que un compañero bien dijo. Pero si se fijan, este mono es nada más que una extensión entre los distintos sujetos o agentes económicos. Si se dan cuenta hoy día en el mundo real, y que tiene que ver con uno de los ejemplos que puso un compañero, podría existir que a alguna empresa, a algún sector industrial, la autoridad le esté otorgando subsidios. Pero también al común de nosotros, a todos, nos cobran impuestos. Las personas, las familias, tenemos que pagar impuestos, partiendo por el IVA, que lo pagamos todos. También el gobierno nos puede proveer de ciertos bienes y servicios, el alumbrado público, defensa nacional. Pero por otra parte, el gobierno tiene una serie de ministerios y reparticiones públicas. ¿Qué tiene que hacer? Comprar computadores, comprar papel para los computadores, tiene que pagar la luz, el agua, el gas, igual que cualquier hogar. Por lo tanto, es un consumidor más. Y las relaciones que se van dando entre todos son más o menos las que tenemos dispuestas aquí. Al interactuar con el resto del mundo, ¿qué es lo que van a aparecer? Las importaciones y las exportaciones. También podría interactuar el gobierno con el resto del mundo. ¿Cómo? Cobrando impuestos o aranceles por las importaciones. Y ese es el fenómeno que vamos a empezar a analizar de aquí para adelante. ¿Hay dudas? Ojo, no vayan a confundir una cosa. Aquí, ¿cuántos agentes económicos podemos identificar en este esquema, en este diagrama? ¿Cuántos sujetos o agentes económicos? ¿Me escuchan o no? Cuatro me dicen, sí. ¿Cuáles son? Las familias, las empresas, la autoridad o gobierno y el resto del mundo. Pero ¿cuántos son los mercados? Dos. El mercado de los bienes y servicios y el mercado de los factores productivos. No confundir lo uno con lo otro. ¿Hay dudas? ¿Qué pasó que se me quedaron callados todos? ¿Me están escuchando, no? Sí, profe, no hay duda. Ah, Sí, profe, Sí, ninguna profe, duda. escuchamos. perdón. ¿Y a dónde se me fue el lápiz? ¿Por qué no me lo quiere soltar? Ahí sí. Ya. Tipos de mercado, según su organización. Hay mercados competitivos y hay mercados no competitivos. La última unidad la vamos a partir analizando mercados competitivos y después vamos a pasar a mercados no competitivos. Un mercado monopólico, oligopolio, monopsonio. Y las características que definen uno u otro son las que tenemos aquí. En el caso de mercados competitivos se caracteriza por un gran número de vendedores y compradores, de manera tal que nadie puede influir en los precios, ni en la decisión del otro. Ninguno puede influir en el precio o siquiera en las decisiones de los otros.
Característica importante, se establece un solo precio. Por ejemplo, en los mercados agrícolas, cuando son las grandes transacciones. Y los mercados competitivos, característicos de una reducida cantidad de agentes económicos, que pueden ser por el lado de los compradores o por el lado de los vendedores. Cuando son pocos vendedores, se tiende a una estructura monopólica. Cuando son pocos compradores, se tiende a una estructura monopsónica. Tienen una cierta injerencia en las decisiones o en el precio. Y una característica importante o un ejemplo importante que podemos ver, que pueden haber escuchado, que son los países productores de petróleo, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que ellos, mediante sus decisiones, pueden llegar a influir en los precios. Es discutible, pero por ahora acéptelo así. Después se los voy a explicar cuando veamos monopolio. Bueno, lean esta lámina que no tiene ninguna gracia, tiene que ver con el principio 6 y el principio 7, de los que vimos los 10 principios de la economía. Las transacciones o el intercambio, ¿dónde se lleva a cabo? En los mercados. ¿Cuál es el medio de cambio que ocupamos en economías eficientes? El dinero. En épocas memoriales era mucho de trueque y hoy día en algunas circunscripciones, en algunas comunidades, puede haber vuelto en cierta medida el sistema del trueque y cambian una gallina, en un sector rural, piense usted, una gallina por un kilo de pan amasado y lo transan. Y ahí el medio de cambio no es el dinero, sino que están efectuando un trueque. Te cambio la gallinita por un kilo de pan amasado. Según el principio 6, las más de las veces lo que va a ocurrir es que los mercados se van a comportar de forma eficiente y por lo tanto van a asignar bien los recursos. Pero hay otras veces en las cuales no ocurre aquello, en la salud, en la educación, en algún otro, en los cuales la intervención de la autoridad puede mejorar el bienestar del colectivo. Y ese es el rol que siempre le debiéramos exigir a cualquier autoridad, que intervenga en aquellos mercados que no operan de manera eficiente. Y es el rol que históricamente las autoridades no han querido asumir, independiente del tipo de gobierno que sea, o de izquierda, o de derecha, o de centro izquierda, o de centro derecha. Ese es el rol que debieran cumplir, y no siempre lo cumplen. ¿Hay dudas? Bien, a alguien le respondieron, a Aliena Huerta, sí, independiente de que los sujetos o agentes económicos sean 4, nunca olviden, los mercados son solo 2, el mercado de los bienes y el mercado de los factores. Y en uno, 2 o los 4 agentes transan bienes y en el otro, los 2 o los 4 agentes, si es simplificado o no simplificado el diagrama, transan factores. Aquí, esto es lo que estamos diciendo que se adecua al principio 7. A veces la intervención de la autoridad puede mejorar la eficiencia en los mercados. Sí. Imperfecciones o fallas de mercado. Corresponde a aquella situación en la cual de mutuo propio, oferentes y demandantes, productores y familias, empresas y familias, no logramos asignar de manera eficiente los recursos. Por otra parte, y esto tiene que ver con la lógica económica y lógica de vida, nosotros como consumidores, ¿qué nos va a gustar más? ¿Que los precios de los artículos o bienes y servicios suban o bajen? Bajen. Y por el lado de los oferentes o productores, ¿qué les interesaría a ellos? Que suba. Listo. Y aquí una definición que bueno que la tenga clara desde ya. El beneficio económico lo vamos a entender como la diferencia entre el ingreso y el costo. Si yo, en el caso anterior, para producir los zapatos, contraté factores productivos y vendí los zapatitos en 100 pesos, pero en factores productivos solo gasté 80, el beneficio económico, ¿cuánto sería?
20. 20. Pero nunca olviden, estos 20 pesos no son de la empresa. La empresa son entes inanimados. Esa empresa, cualquier empresa tiene dueños. Por lo tanto, estos 20 pesos también van a ir a remunerar a los propietarios de los factores productivos. Y es, si, tal como dijo el más grande economista que tuvo este país, don Ernesto Fontaine, esos 20 pesitos son o representan el pago a la ignorancia. ¿Y qué significa eso? El pago a aquellas personas que fueron capaces de vendernos en 100 pesos algo que les costó 80, es decir, el pago a la capacidad empresarial, que es un factor productivo más. ¿Hay dudas? Profe, y cuando, por ejemplo, está en oferta la cosa, ahí se disminuye el beneficio Es económico, muy ¿no? ¿Es probable, cierto? es muy probable. Y hay veces que podría llegar a pasar, voy a cambiar un número, que esto te puede haber costado 110. En ese caso, ¿qué pasaría con el beneficio económico? ¿Sería positivo o negativo? ¿Habrían utilidades o pérdidas? ¿Qué te dice el quiz? Pérdida ¿De cuánto? de menos 10 No, pesos. de 10. El Ah, beneficio económico sería menos 10. Por lo tanto, cuando el beneficio es negativo, hablamos de pérdida. Hay una pérdida de 10 pesitos. Sí, podría ocurrir eso. Y de hecho, si lo ven, hoy día, o en este año y medio que llevamos ya prácticamente encerrados, hay muchas empresas que han no generado utilidades, sino que han trabajado solo a pérdida. Algunas han sido capaces de sostenerse en el corto plazo, otras han quebrado y han tenido que cerrar. ¿Hay dudas? No, bro. no. Déjenme ver una cosa. Ya. Bien. ¿Quién debiera regular el mercado cuando se comporte de manera ineficiente? La autoridad. Ese es el rol que debiera cumplir el Estado. ¿Cómo lo puede hacer? Alentando o desalentando las transacciones, dependiendo de cuál sea la concepción y el dato que existe en el minuto. Lean esta lámina. ¿Y qué tiene que ver con uno de los ejemplos que puso el compañero hace un rato? El otorgar subsidio, que es el tercer parrafito, el tercer punto. Hay casos en los cuales podrían, a pesar de la lógica que podríamos entender, la lógica política, no económica, desde la óptica económica sería correcto. Si hay una empresa que está trabajando a pérdida, pero la autoridad le interesa que esa empresa permanezca y que no quiebre o cierre, porque si no el daño sería mayor, puede estar llana o dispuesta a otorgarle subsidios, subvenciones. Este es el caso de los bienes públicos, cuando el Estado proporciona directamente algunos bienes, esto es característico de los bienes públicos, y en general, ¿cómo lo percibimos nosotros? Como que debe cumplir o verificar la no existencia de monopolios o tipos de organización de mercado que atenten contra el beneficio. Y también desalientan la producción de determinados bienes y servicios mediante la colocación de impuestos específicos. El impuesto al tabaco, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los licores y alcohol, el impuesto a las bebidas azucaradas, etc. Hay impuestos que lo que buscan, más que recaudar fondos para sostener el aparataje fiscal, lo que hacen, lo que buscan, es disminuir los consumos. ¿Hay dudas? ¿Y quién debiera hacerlo? La autoridad, la regulación. No siempre cuando se deja de mutuo propio a los oferentes o a los consumidores se va a llegar a la mejor asignación de recursos. Hay veces que la autoridad tiene que intervenir. Ese es el rol para el cual fueron elegidos y no lo cumplen, ni los unos ni los otros. ¿Hay dudas? Bien. Dimensiones de un mercado desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la variedad de productos, desde un punto... ahí se me pegó 2 veces la lámina. Se le pasó al diseñador. Ya, desde el punto de vista de la variedad de productos, un mercado multiproducto, multifactorial, o desde un punto de vista geográfico, sector interno, externo, el mercado rural, el mercado en Concepción, etc. El método científico y la lógica económica.
Ya vamos, nos va a quedar una colita con la cual vamos a tener que empezar la clase del lunes. Método científico y la lógica económica. Esta, como cualquier ciencia, la economía a eso me refiero, ocupa el método científico en su análisis. ¿Y esto qué significa? Que nos vamos a sustentar en determinados modelos. Para poder construir un modelo, vamos a tener que hacer supuestos. Los supuestos lo que permiten es simplificar, que es distinto de distorsionar una realidad. Y por tanto nos van a permitir comprender un tanto más fácil ese mercado, ese mundo que queremos investigar. ¿Hay dudas? La economía, como cualquier otra ciencia, ocupa el método científico, como han visto en la matemática, en la química, en la física, también la economía ocupa el método científico. ¿Y en qué nos vamos a sustentar? En teoría, obviamente, y en modelos. Lean esta lámina, por favor. ¿Me siguen? ¿Hay dudas? No. No, profe. Ya, démosle al monito entonces. Miren, la economía, déjeme tomar lápiz, la economía opera en esta zona. La economía es solo el análisis lógico, el análisis racional. ¿Y qué es lo que hacemos? Mediante la observación del mundo real, podemos hacer alguna abstracción teórica, como las que ya hemos hecho a lo largo del curso. Sí, es dable pensar que en los mercados, si los precios de las cosas bajan, ¿qué haga la gente? ¿Comprará más o menos de esas cosas? Si los precios de las cosas bajan. Va a comprar más. Listo. Van a comprar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un racionamiento teórico a efecto de plantear un modelo lógico y vamos a decir, aquí lo que está pasando es que cuando el precio del café baja, hay gente que compra mayor cantidad de café. Aquí vamos a postular un modelo lógico. ¿Y en qué nos estamos basando? En la argumentación, en la deducción, en la lógica deductiva. Vamos a llegar a inferir una conclusión. Si el precio de un artículo baja, es dable pensar que la cantidad demandada o consumida de él aumente, la cantidad comprada por ahora. Eso lo interpretamos y ¿qué vamos a terminar haciendo? Contrastándolo contra el mundo real. Lo vamos a tratar de validar. Y si expresa y refleja lo que está pasando en el vulgo, en el mundo, diremos que es un buen modelo. La economía se sustenta estrictamente en la argumentación lógica. Pero también se han dado cuenta, habrán visto, conocen, que la economía también es mucho de matemáticas. Sí, eso se lo provee la econometría. Y si se dan cuenta, este concepto, econometría, que pueden haberlo visto en análisis estadístico, es la conjunción de dos otros conceptos, econo, que viene de economía, y metría, que representa, ¿qué les dice el criterio? Esto viene de Medir. métrica. ¿Ah? Medir. Ya, hablen ustedes. Debe ser algo asociado a medida. Exactamente. Ya esta es la métrica del fenómeno económico, la econometría. Y aquí, mediante modelos e interpretaciones experimentales y modelos cuantitativos o matemáticos, vamos a poder llegar finalmente, aquí vamos a verificar el modelo, vamos a ver si los supuestos son coherentes, los vamos a tratar de interpretar estadísticamente. ¿Ustedes tuvieron análisis estadístico ya o no? Yo no, por lo menos, profe. Bueno, pero lo vas a ver o lo estarás viendo este semestre. Y eso lo vamos a llegar a contrastar también cuantitativamente contra el mundo real. Cuando aquí dijimos, si el precio sube, la cantidad que la voy a llamar por X baja, eso es suficiente y lo contrastamos. Perfecto. Representa lo que pasa en el mundo real. Ahora, por el lado de la econometría, ¿qué vamos a llegar a hacer? Vamos a llegar a una función cuantitativa. La cantidad, lo mismo, X cantidad es igual a 100 menos 3 veces el precio. Aquí ya hay un modelo matemático, pero si se dan cuenta, la relación cantidad-precio sería directa o inversa.
La pendiente de esta línea recta es positiva o negativa. Negativo. Negativa, por lo tanto está expresando lo mismo que nos dijo la economía desde la perspectiva lógica. En concreto, y esto tiene que ver con lo que dijimos hace un instante, hace algún par de clases atrás ya, la economía no administra los recursos por la intuición o el voleo, sino que lo hace obviamente mediante la aplicación de modelos lógicos y cuantitativos que nos permiten eficientar los mercados. Ese es el tema. ¿Hay dudas hasta aquí? Aquí viene la explicación del método deductivo, todo lo que el análisis que hace la economía, análisis causa-efecto, la postulación de los distintos supuestos, y modelos, y mezclamos dos métodos, el deductivo y el inductivo. Por una parte tratamos de deducir comportamiento, y a partir de ello lo que tratamos de hacer finalmente es hacer inferencias para describir el comportamiento en el mundo real. No preocupándonos de los fenómenos sociológicos, psicológicos o de otra índole que puedan ocurrir. Aquí no estamos en la psicología, es decir, nosotros no vamos a estudiar el por qué cada quien decide de cada forma frente a determinado estímulo, sino que analizando el comportamiento, viendo los efectos del comportamiento, es decir, qué es lo que ocurrió realmente, vamos a tratar de interpretar las causas y buscarlas, y tratar de postular un modelo lógico, y eventualmente, si nos apoyamos en la econometría, un modelo matemático. ¿Hay dudas? A ver, ¿hay algo en el chat? Sí, pendiente negativa, puso correcto. Ya, ¿hay dudas? No, profe. Ya, nos quedaron algunas laminitas para el lunes. Pero lean esta última lámina para terminar la explicación del mono, en el fondo. Y que está vinculado al problema económico y a las 3 clases que ya llevamos. Que es como un corolario de lo que tiene que ver con el fenómeno a estudiar. Bien, hasta aquí llegamos, me pasé minuto y medio. Bien. ¿Hay dudas? Referente a la materia, no. Le quería hacer la pregunta que le había hecho al principio de la clase.